Hola, mi nombre es Alejandro González y hoy les vengo a presentar el desarrollo y el funcionamiento de la transferencia de archivos utilizando UDP. Para comenzar, quiero mostrarles la arquitectura utilizada para desarrollar dicha aplicación. Es muy simple, cuenta con tres clases. La clase cliente, que cuenta con los siguientes atributos que pueden ver ahí. La clase servidor, que cuenta con los siguientes atributos. Y una clase auxiliar, que es, digamos, para guardar la información de cada archivo que puede transmitir este servidor. El servidor tiene una relación uno a muchos con el cliente, cuenta con muchos clientes, y un cliente a su vez pues cuenta solo con un servidor. Y lo mismo, el servidor cuenta con dos archivos para este ejemplo, que son los de 100 megas y 250 megas. Y bueno, pues un archivo cuenta con también un solo servidor. Es importante aclarar que tanto la clase cliente como la clase servidor son clases, digamos, principales, y cada clase cuenta con un método main de donde será, digamos, ejecutada. Bueno, ahora les voy a mostrar, digamos, el desarrollo de la aplicación UDP. Voy a comenzar con la clase servidor o server. Entonces, como les comenté, todo empieza por el método main. Un método muy simple, básicamente se verifica si existe el directorio logs. Si no lo crea, se crean los archivos correspondientes con su tamaño respectivo y se crea una instancia del servidor con unas variables globales definidas anteriormente. Estas variables se encuentran en el archivo config.py y pueden ser modificadas a gusto de la persona que corre el programa. Entonces, una vez, digamos, instanciado el servidor, en el constructor de dicha clase se va a llamar a este método select shared file, que básicamente le va a preguntar al usuario qué archivo quiere enviar, si el de 100 megas o el de 250 megas. Luego se llama el método principal .listen, y este básicamente cuenta con un loop infinito que espera por mensajes de un cliente conectado, ¿cierto? Entonces, una vez llega un mensaje, se llama al método checkMessage, que básicamente verifica qué mensaje fue el que llegó. Entonces, existen tres tipos de mensajes, o yo definí tres tipos de mensaje: connect, get file y disconnect. Sabemos que en UDP no es necesario, digamos, preguntar por una conexión, o digamos como comenzar una conexión, pero esto se hace más que todo esto lo hice más que todo para llevar control de qué cliente está conectado. Este es el, digamos, método importante, que es cuando recibe getFile, que es cuando el cliente ya solicita, digamos, el archivo. Entonces, lo que hace el servidor es primero enviar el tamaño del archivo y luego crea un hilo para ese cliente, teniendo como método target el método sendFile. Y bueno, pone a correr el hilo del cliente. Y ya el método sendFile, que es nuestro último método de la clase, es muy simple. Se crea, digamos, el archivo con el formato especificado, y dentro de un loop infinito se empieza a mandar la data de dicho archivo en chunks de el buffer, del tamaño del buffer, que son, si no estoy mal, 65.536 dividido 8. Entonces, en chunks de ese valor se empieza a mandar esa data al cliente, y una vez ya no haya más data, pues se sale de este loop. Luego, pues posterior a eso, se crea, digamos, ese archivo con toda la información importante, como qué archivo se envió, el tamaño, a quién se le envió, el tiempo que tomó enviarlo, y si fue una entrega exitosa o no. Y por último, se envía el mensaje fin para indicarle al cliente que su conexión ha sido, digamos, terminada. Entonces, eso sería muy por encima la clase servidor. Por el lado del cliente, también todo comienza por el método main. Entonces, es muy parecido al método main del servidor. Se crean el directorio de archivos recibidos si no existe, y luego se crean los threads o clientes que se van a conectar a dicho servidor. Entonces, acá en este for podemos ver que se crea la instancia de los clientes, y básicamente se está creando todos los threads en una lista para posteriormente lanzarlos o comenzar cada thread. Entonces, una vez comienza cada thread, a cada thread se le puso como target el método client.start, y este método hace lo siguiente: llama al método connect y al método require file. Entonces, el método connect es súper sencillo, manda ese mensaje que les comenté anteriormente, que es connect,
básicamente para imprimir que un cliente fue conectado o que existe una nueva conexión entre el servidor y un cliente. Súper sencillo. Luego llama al método recfile, que es el siguiente, y el método recfile lo que va a hacer es mandarle ese mensaje que también les mencioné anteriormente, que le manda getFile al servidor. Como les dije, y acá lo podemos ver, cuando se recibe ese mensaje getFile, lo primero que hace el servidor es enviar el tamaño del archivo. Acá lo recibe el cliente y con ese, digamos, tamaño del archivo ya llama al método receiveFile, que es básicamente donde va a crear ese archivo que le está mandando el servidor. Entonces lo primero que hace es crear, digamos, el nombre con el formato especificado, y luego en un loop infinito, igual que el servidor, empieza a leer los datos que éste le envía. Una vez no hayan más datos o una vez llegue el mensaje fin, que también se los comenté, que es el final de la clase servidor acá, pues el cliente ya, digamos, que acaba su tarea, y posterior a eso se crea, digamos, ese log con toda la información también correspondiente, con el archivo recibido, el tamaño, de quién se recibió, de qué servidor se recibió, el tiempo y si fue una entrega exitosa. Entonces esto es muy por encimita la clase cliente. Entonces, bueno, siendo así, podemos abrir dos terminales porque necesitamos una para el servidor y otra para nuestros clientes concurrentes. Entonces, en el lado izquierdo, utilizando el comando python 3 server.py, podemos correr el servidor. Entonces, lo primero que nos pregunta es el archivo a compartir. En este caso voy a utilizar como ejemplo el chiquito, el de 100 megas. Y nos dice que se inicia la conexión y que el servidor se inicia y pues que está esperando por conexiones. Listo. Por el lado del cliente voy a utilizar el mismo comando, pero esta vez para la clase cliente o client. Cabe aclarar que para este ejemplo se utilizaron 15 clientes concurrentes. Entonces le voy a dar enter y como pueden ver salen muchos mensajes que ya pues voy a explicar. Entonces vamos a ver la carpeta. Esta es la carpeta logs. Entonces tenemos dos logs ahí. Entonces este es el del servidor porque podemos ver que dice archivo enviado y nos muestra que es el archivo efectivamente de 100 megas que escogimos al comienzo. El tamaño del archivo, que como les digo es de 100 megas, nos muestra a qué cliente se le envía. Entonces podemos ver 5446, el tiempo de transferencia que en promedio casi siempre son 3 segundos y que fue una, digamos, una entrega exitosa. Esto es para los 15 clientes concurrentes. Ahora el otro log nos va a mostrar por el lado del cliente cómo sucedieron las cosas. Entonces nos dice que es un archivo recibido donde se guardó ese archivo, ¿cierto? Y el nombre de dicho archivo, el tamaño, que obviamente también son 100 megas, de qué servidor se recibe, este sí debe ser, digamos, el mismo para todos, como podemos ver, el tiempo de transferencia, en promedio también lo que les digo, 3 segundos, y si fue una entrega exitosa o no. Entonces, para recapitular, tenemos un archivo que nos muestra la información que escribe el servidor y el otro la información que escribe el cliente. Ahora vamos a revisar rápidamente cualquiera de estos archivos recibidos. Entonces, para empezar, quiero mostrarles el archivo de 100 megabytes. Es generado, digamos, con una aplicación, entonces digamos que no es legible, pero es algo así, ¿cierto? Con muchos caracteres. Y digamos que escojo el 7 y si lo abro nos va a salir el mismo archivo, que yo sé que no se puede, digamos, comprobar que es el mismo archivo, pero lo es el mismo archivo que tenemos acá guardado en nuestra carpeta files. Entonces digamos que ese es el funcionamiento de la aplicación que utiliza UDP.